Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre. Bendito Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Qué bueno, bendiciones, amados hermanos. Qué bendición poder estar reunidos una vez más en el aposento alto. Que podamos juntos compartir un momento a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios, para que juntos pues podamos ser edificados y bendecidos. Les damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos pues que ya están en sintonía, que ya nos están reportando, que ya están escribiendo en nuestras redes. Decimos a los hermanos que nos escriben desde Ecuador, desde Colombia, Honduras, desde Guatemala, México, Boston, Los Ángeles. Así es de que les bendecimos y a los hermanos de acá, del área de Evanston, Chicago y todas las ciudades alrededor. Nos alegra poder estar llegando hasta la comunidad de tu casa. Quiero que, como siempre, dedicar este espacio de tiempo al Señor para poder juntos, hermano, aprovechar el tiempo. Los tiempos son tan cortos, los tiempos son, según las escrituras, son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero también son los mejores tiempos porque el Espíritu de Dios ahora habita dentro de nuestro corazón. Quiero entonces dedicar este espacio, esta ventana de tiempo, apenas una hora, para que sea el Señor el que nos bendiga, tanto a nosotros como a ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia dándote gracias porque eres bueno, eres bondadoso, Señor. Te suplico en esta hora, Señor, que derrames tu gracia, tu bondad, tu favor en medio de nosotros. Por favor, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús, que lleves esta transmisión, esta palabra, que tu Espíritu Santo la siembre en el corazón de los oyentes y que cada uno fructifique al 100%, Señor, sin desperdiciarse nada. Por favor, así te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Quiero invitarte también para que hagamos evangelismo virtual ahí en tus redes. Comparte esta transmisión a través de tus textos o tal vez a través de un correo electrónico, así para que muchos puedan ser bendecidos. La restauración de una vida es constante, es todos los días. ¿Ya has avanzado? ¿Has caminado? Sigue, porque todavía falta. Y déjeme decirte que Dios no nos trajo hasta donde estamos para que tú y yo volviéramos atrás, sino que fuéramos adelante para conquistar lo que todavía nos falta en estos tiempos de restauración. ¿Por qué no se lo decimos a través del canto al Señor? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Aleluya. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Oh sí, Señor. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Oh sí, Señor. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos Aunque dio. gigantes. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aleluya, sí, Señor, gracias. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Entonces avancemos, iglesia, en el nombre de Jesús. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Él nos ha dado su victoria.
Aleluya. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí Todas las promesas de Dios poseer la tierra son sí que y amén. nos dio. En Él. Aleluya. Y aunque gigantes encontré yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aleluya. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aleluya. Padre, por favor, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo lleve esta transmisión, que bendiga, que restaure, que renueve el corazón de los oyentes, de tu pueblo, Señor, aún de aquellos que no te conocen, y que en ti, Señor, y por medio de tu palabra, con tu Espíritu, sean edificados en esta noche, Señor. Por favor, derrama un espíritu de revelación de parte tuya, de entendimiento, para que cuando escuchamos el mensaje, lo entendamos, pero sobre todo que lo podamos poner en práctica, Señor, para que entonces venga un cambio efectivo y permanente en nuestras vidas. Así te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Amén y amén. Qué bendición poder estar una vez más hasta ahí en la comodidad de tu casita. Quiero retomar algunos temas que hemos dejado en el tintero. Solo déjeme tomar un poco de agua. No sé si monitoreamos el audio para ver cómo estamos saliendo, ¿verdad? Porque no sé cómo estamos saliendo ahorita. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de restauración. Claro, le decía al principio que la Escritura nos enseña que son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, ¿verdad? Pero también son tiempos de restauración. Restaurar es, hermano, restablecer la condición original de algo. Entonces Dios lo que desea es que nuestra condición sea como al principio, mejor que al principio todavía, ¿verdad? El Señor quiere que tú y yo seamos transformados y que demos la talla, que demos la forma, que recuperemos la semejanza que se perdió desde el Edén. Entonces, para eso hay un proceso diario, es un proceso continuo. La vida del Hijo de Dios tiene que estar siendo modelada, moldeada continuamente para que pueda llegar a la estatura que Él quiere. Nosotros como pueblo de Dios debemos de entender que lo que Dios quiere es que tú y yo seamos restaurados hasta lo último, hasta que el Señor venga. Entonces, así rápidamente quiero recapitular algunas cosas para que lo vea, ¿verdad? Y le pongo ahí en perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo restaura Dios? Esto solo es el principio, ¿verdad? Para restaurar, Él mismo restaura, ¿verdad? La Escritura dice que si el Señor no vela la guardia, en vano velan. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, Él mismo restaura a su pueblo. También restaura por medio de la palabra revelada. La palabra de Dios revelada, hermano, restaura nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo también restaura. Al tener esa comunión con el Espíritu Santo, nuestra vida va siendo cambiada, transformada. Y también Dios restaura por medio de los 5 ministerios que están vigentes hasta el día de hoy. Entonces, quiero continuar hablando, ¿verdad?, de este tema que habíamos dejado ya hoy, es el tercer tema, ¿verdad? Entonces, acompáñame a Joel capítulo 2 y verso número 28. Dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu
sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Recuérdese que el apóstol Pedro, en el momento del Pentecostés, dijo, este es el cumplimiento de esta profecía. ¿Verdad? Él decía, no, lo que ustedes ven es lo que profetizó Joel. Y entonces nosotros entendemos que desde hace 2000 años son esos días. Aquellos días son estos días todavía que nos han alcanzado hasta nosotros 2000 años después de ese acontecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que marca esto? Fíjese, usted sabe que en Hechos capítulo 2 y verso 4 dice que entonces el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen, ¿verdad? Ese acontecimiento fue el cumplimiento de esta profecía, ¿verdad? Ahí se cumplió lo profetizado por el profeta Joel. Pero fíjese que aquí hay varias cosas a las que nosotros les tenemos que poner el ojo y tenemos que poner atención en estas cosas porque nos van a ayudar para que nosotros podamos buscar una restauración plena, una restauración completa en nuestro ser, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, este pasaje de Joel define, ¿verdad? Define la función del Espíritu Santo. Una de las funciones, porque el Espíritu de Dios tiene muchas funciones, ¿verdad? Muchas tareas. Solo la preparación de la iglesia, hermano. Pero entonces, fíjese, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso no se había visto nunca antes. Cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda carne, es que el Espíritu de Dios va a llegar aún a los no creyentes. Pero quiero explicarle esto, para redarguirlos, para convencerlos de pecado. Es el Espíritu de Dios el que convence de pecado ahora. Entonces, ahí es donde se está cumpliendo la profecía, que se iba a derramar el Espíritu de Dios sobre toda carne, aún en los no creyentes. ¿Para qué? Para que se arrepientan y se conviertan. En los creyentes el Espíritu es derramado para transformación. Entonces, pero para poder ser transformados necesitamos nosotros tener comunión, amistad con el Espíritu de Dios. Mire, este domingo el Señor se derramó en un mover del Espíritu Santo tan poderoso, tan precioso, hermano, que estamos tan agradecidos por lo que el Señor hizo este domingo y sé que lo va a seguir haciendo y seguirá haciendo en nuestras reuniones presenciales. Pero entonces el Espíritu de Dios iba a derramar sobre todos, pero también dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Jóvenes verán visiones, y sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Pero aquí dice que se iba a derramar, empieza con el derramamiento del espíritu y cierra con el derramamiento del espíritu. Como en un círculo virtuoso, interminable, donde lo que el Espíritu Santo de Dios quiere es bendecirte a ti, bendecirme a mí. Entonces, fíjese, aquí en esta gráfica que tengo, dice Joel 2:28, le puse, el Espíritu se derrama sobre toda carne. Y entonces aquí vemos cómo va en ascendencia la visitación del Espíritu, porque dice, los hijos y las hijas van a profetizar, todo por el Espíritu Santo. Los ancianos tendrán sueños. Los jóvenes verán visiones y los siervos y las siervas la unción del Espíritu Santo. Es decir, la comunión del Espíritu de Dios operando en la vida de los hijos de Dios. Siervos y siervas. Entendamos, un siervo no es aquel que muy equivocadamente algunos piensan. El siervo es aquel al que le tienen que servir todos y atenderlo. Claro, usted tiene que amar a sus pastores. Ame a su pastor, a su pastora, estímelos, bendígalos, llámelos de vez en cuando, ¿verdad? Pero un siervo
tiene que servir. La función de un verdadero siervo no es que lo sigan a él, sino que sigan a que él está siguiendo, que es Cristo Jesús. El problema es que hay mucha idolatría y hay idolatría de toda forma. Y este tipo de idolatría se puede dar mucho, que muchos atienden más al siervo que a Dios. Le sirven más al siervo que a Dios. Pues porque así han aprendido, así se les ha enseñado, ¿verdad? Entonces porque todo viene desde la cabeza. Claro, entiéndame, le vuelvo a decir, tiene que amar a sus pastores, a sus coberturas, respetarlos, bendecirlos, cumplir con los principios bíblicos, ¿verdad? Saludarlo, llamarlo, orar por él, interceder por él, pero sin olvidarnos que todos nos debemos a Dios. Y entonces, fíjese, si seguimos en este orden ascendente, lo que nosotros vamos a encontrar entonces es una culminación de vidas, familias y congregaciones restauradas. Porque al final eso es lo que nosotros queremos saber, cómo poder llegar a la restauración plena de nuestra vida. Claro, recuérdese que esto no es así, ¿verdad? Sino que esto es un proceso en el cual tú y yo estamos ahora. Y déjeme decirle que el impedimento más grande o la ayuda más rápida que nosotros podemos tener, ya sea el impedimento o la ayuda, eres tú y soy yo, para que se cumpla esto en nosotros. Nosotros mismos o aceleramos el proceso o nosotros mismos lo detenemos. Eso va a depender de cada uno. De cada uno de nosotros depende qué amistad o qué tipo de relación o comunión o coinonía tenemos con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Recuérdese que la Escritura nos enseña en 2 Corintios 13:14 que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Comunión es amistad. ¿Cómo puedo yo tener amistad con alguien si no lo conozco? Estoy hablando a una manera general. Yo no puedo decir fulano es mi amigo si yo no lo conozco. Pero cuando yo empiezo a conocerlo, empiezo a tratarlo, empiezo a estar con él, empiezo a ver qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, empiezo a ver hasta las cosas de su corazón, empiezo a ver hasta la pata de que cojea, empiezo a ver muchas cosas, me doy cuenta que empiezo a tener una amistad con él. Entonces, se le puede aconsejar en cómo mejorar o podemos nosotros tomar el ejemplo de las cosas buenas que está haciendo. Eso es tener una amistad. Pues lo mismo es con el Espíritu Santo. Claro que Él no cojea, Él es perfecto. Él lo que va a hacer con nosotros es ayudarnos y auxiliarnos en el paso de nuestra vida acá en la tierra, para que logremos llegar a ese nivel ascendente hasta que nosotros, hermano, tengamos esa unción del Espíritu sobre nuestra vida. Que, mire, la unción primero nos tiene que servir a nosotros. ¿Para qué? Para ser restaurados. Muchos pretenden o quieren la unción solamente para que los vean, pero la unción se acaba. Al final la unción, hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero la unción se puede terminar. Pastor, póngame un ejemplo y le voy a poner unos así bien, bien gruesos. Sansón había sido ungido. El Espíritu de Dios descendía sobre él y hacía grandes proezas en el nombre de Jehová. Y de repente, pero no vivía consagrado, no vivía en santidad, vivía en pecado. Y de repente un día dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo que siempre hago. Y dice la Escritura que él no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado, ya lo había dejado. Y entonces era un hombre como cualquiera, sin unción. Y usted sabe lo que le pasó, le cortaron el pelo, le sacaron los ojos, lo esclavizaron, una cosa terrible, el ungido de Dios. ¿Qué otro ejemplo? Saúl había sido ungido como rey de Israel. Y la unción lo había habilitado, incluso hasta profetizaba. Y cuando el Espíritu de Dios se alejó de él, quedó loco. Y terminó matándose él mismo con su propia espada. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Si nosotros no caminamos en santidad, si nosotros no vivimos como a Dios le agrada, la unción se va a terminar.
La unción es para acá la tierra. Allá en el cielo, ay, mire, tal vez voy a decir algo. Allá no necesitamos ser ungidos porque el ungido va a estar allá arriba. El Señor, Él es. La unción se necesita aquí para apartarnos del pecado y para hacer las cosas que a Dios le agradan. Porque aquí en la tierra es donde nosotros necesitamos. Aquí es donde, hermano, estamos de paso solamente. Y anhelo y espero que el paso por esta tierra temporal nos lleve a nuestro destino eterno, porque lo hicimos bien. Si lo hicimos bien en lo temporal, vamos a tener un buen fin eterno. Esto es como cuando el Señor le dijo a los siervos y les dijo, miren, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué decir? Si ahorita en lo temporal, es decir, en nuestro paso por la tierra, aprendemos a hacer lo que a Dios le agrada, allá vamos a disfrutar en la eternidad. Amén. Pero entonces es un proceso de estar buscando nosotros la comunión. Y todo se resume a que estamos viendo la comunión, lo que produce la comunión del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son tiempos de restauración. El mundo está viviendo tiempos de caos, de enfermedad, de dificultad, donde las noticias no son tan agradables. Pero para el pueblo de Dios, buenas noticias, buenas nuevas le traigo. Cristo viene pronto y viene por su iglesia y el Espíritu Santo de Dios está trabajando en tu vida y está trabajando en la mía. Así es de que, hermano, anhelemos que cuando el Señor venga, tengamos bien empacadas nuestras maletas para podernos ir al primer trompetazo del Señor. Amén. Ok, pero avancemos un poquito más. Avancemos un poco más. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 5. Veamos los tiempos de restauración, ¿verdad? Dice 1 Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, aquí le puse varias cosas para que veamos cómo opera el Espíritu Santo. Primero dice, ustedes como piedras vivas. Aquí lo que nosotros tenemos que anhelar ser son piedras vivas, no piedras muertas. Si hay piedras vivas, hay piedras muertas. ¿Cómo así piedras muertas? Pues que no sirven para edificar. Solo las piedras vivas pueden edificar. Es decir, solamente aquel que ha sido edificado por Dios, aquel que ha sido cambiado por Dios, aquel que ha sido trabajado por Dios, puede edificar a otro. Pero si no ha sido edificado, ¿cómo pretende edificar a los demás? Para uno poder edificar, a veces nos ha tocado que pasar por la aplanadora del testimonio, ¿verdad? Del ejemplo. Cuando uno habla por ejemplo, de escasez o de prosperidad o de que el Señor provee, no crea que es solo porque lo hemos leído en la Biblia, es porque el Señor nos ha provisto en todas las circunstancias. Cuando hablamos que el Señor lo libra a uno de peligros de muerte, no es solo porque lo leímos en la Biblia, sino que es porque hemos estado en peligros de muerte. Y ahí pongamos tristezas, soledades, angustias, temores, desprecios, todo. Y el Señor siempre nos ha ayudado. Y estoy seguro que a ti también. Entonces, eso va haciendo que nosotros seamos piedras, pero piedras vivas. Y solo las piedras vivas, una piedra viva con otra piedra viva, se puede edificar. Entonces el Señor está juntando las piedras vivas porque Él está edificando la iglesia. Ay, mire, es que esto es precioso. Hay un salmo bien precioso que dice, Jehová edifica Jerusalén. Y hasta hay un canto, Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén. Aleluya. Recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica Jerusalén. Y ahora nosotros somos Jerusalén, pero fíjese cómo el Señor va recogiendo a los desterrados, es decir, las piedras que estaban muertas, les da vida en Cristo Jesús y entonces empiezan a ser edificados y pueden utilizarse para edificar. La iglesia, Sión es la iglesia ahora. Entonces, pero piedras vivas, tenemos que ser piedras vivas. Amén.
Ahora dice que debemos ser, dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados. Oh, fíjese que entonces aquí, al yo ser una piedra viva, Dios me pone en un lugar aparte, ¿verdad? Y cuando me pone a mí como una piedra viva, empiezo a ser edificado en mi propio ser. Yo empiezo a ser edificado. Y la palabra edificado acá en el griego se dice oikodomeo. No lo tengo ahí porque son muchas palabras, pero fíjese que dentro de esas palabras está confirmar, construir, edificar, obviamente. Pero hay una palabra que me llamó mucho la atención que es fortalecer. Entonces, como piedras vivas que hemos sido fortalecidos, nosotros podemos venir y fortalecer a los demás. Al ser yo una piedra viva. Entonces puedo ser edificado y el Señor me usa a mí para edificar a los demás. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva esta edificación? Es que eso es lo que tenemos nosotros que entender. Esta edificación nos lleva a nosotros a ser una casa espiritual, una casa espiritual en el Señor. Vaya, se lo voy a poner de otra forma. A no ser carnales, pues. Que como piedras vivas estamos edificando una casa espiritual y no una carnal. El que es una piedra viva sirve para edificar, para construir, pero el que es una piedra muerta y carnal sirve para lastimar a los demás. ¿A cuántos de aquí nunca le tiraron una piedra a usted? ¿O lo golpearon con una piedra? Ay, mira qué duro. Entonces dice, sed edificados como casa espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? Para un sacerdocio santo. Quiere decir de que lo que el Señor desea y anhela de ti y de mí es que nosotros ejerzamos una función sacerdotal, pero en santidad. De nada sirve que así yo soy el sacerdote de la casa, es decir, yo soy el ungido de Dios, pero caminando en desagrado delante del Señor. Hay muchos que así viven, que son solo apariencias, que solamente es lo externo, lo que llama la atención. Recuérdense que el traje que utilizaba el sumo sacerdote era distinto al que utilizaban los sacerdotes en el antiguo pacto, en el tabernáculo de Moisés. Y al solo ver el traje del sumo sacerdote llamaba la atención, todos lo veían, ya sabían que era el sumo sacerdote. Pero ¿qué tal vivía en pecado? Por fuera se iba a ver bien lindo, bien calidad, pero cuando entraba a la presencia de Dios, si estaba en pecado, moría. Ya tenían que sacarlo, ya estaba muerto. Qué misericordia la del Señor, ¿verdad? Que ahora no pasa eso. Bueno, literalmente, pero espiritualmente sí. Muchos se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque solo viven una vida de apariencia. Entonces, un sacerdocio santo. Es decir, caminemos en santidad, consagrémonos hoy para que mañana alcancemos la santidad. Amén. Pero si no te consagras hoy, ¿cuándo vas a cruzar la meta de la santidad? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Esto me impresionó, hermano, porque quiere decir, si yo no soy una piedra viva, si yo no estoy edificado, si no soy una casa espiritual, si no camino en santidad, entonces mi sacrificio no es espiritual. Y cuando, recuérdese que dice para ofrecer sacrificios espirituales, se refiere a ofrendas, a ofrendar. Quiere decir de que hay algunos que su sacrificio, ¿por qué un sacrificio? Porque mira, el diezmo, la ofrenda, las primicias, todo lo que tú traigas al alfolí de Dios, es un sacrificio porque es tu vida misma, tú estás trabajando, tú te estás sacrificando, pero debe de ser un sacrificio espiritual y no un sacrificio carnal. Entonces, por eso es que Dios a veces no acepta las ofrendas o los diezmos o lo que le llevemos al Señor, porque no es espiritual, sino que es carnal. Cada uno de nosotros sabe cómo presenta su ofrenda delante del Señor. Ay, es que la cosa se pone seria. Dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios. Mire, Moisés le dijo a Dios, no les acepte sus ofrendas a ellos, porque su comportamiento no es el que deberían de tener.
Murmuraban de él, murmuraban de su esposa. Hermano, le hacían la vida imposible a Moisés. Entonces Dios le dijo, Señor, mira cómo se están comportando. Y ahí llevan sus ofrendas delante de ti. No se las aceptes. Y el Señor no se las aceptó. Es que la cosa es seria. ¿Acaso no dice la Escritura que cuando tú llevas tu ofrenda y te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, deja ahí a un lado tu ofrenda y ve y ponte en paz con él, reconcíliate con él? Y hay muchos que presentan su ofrenda enojado con los demás. Y por favor, ahora sí le quiero hablar general. Pensemos en la ofrenda, no solo en lo económico, o el diezmo no solo en lo económico, sino en tu vida. ¿Cuánto tiempo tú te das para Dios? Tu tiempo tú se lo ofreces al Señor. Lo que tú sabes hacer se lo dedicas a Dios. Pero ¿será espiritual o carnal? ¿Será aceptable delante de Dios o no? Que Dios nos ayude a que todo lo que nosotros hagamos para el Señor sea espiritual y que Él lo acepte, que Él lo reciba. Dice, por medio de Jesucristo. Ahí está la clave. Si nosotros nos escondemos en el Señor y hacemos todo esto, nos dejamos ser edificados para poder edificar a los demás, para servir de piedra viva, de edificación a los demás. Entonces, y lo hacemos por medio de Jesucristo, hermano, le aseguro que nuestra vida primero va a ser transformada y después vamos a poder ayudar a los demás. Ahora, como estamos viendo lo de la edificación, y fíjese cómo en Efesios, acompáñenme a Efesios 2:20, vamos a hacer un recorrido. Esta palabra edificados aparece 4 veces. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Mire cómo nos habla todo acerca de una construcción, ¿verdad? El Señor Jesucristo es la piedra angular, es decir, la piedra más importante, el cimiento, el fundamento. Hermano, lo que no puede faltar es Cristo Jesús. Porque de ahí, por muy bonito que se vean, que hablen, que digan, si su fundamento no es Cristo. Ay, mire, este tiempo, hay muchas sectas, muchas religiones, entre comillas, que parecen cristianas, hablan de Cristo, pero no reconocen a Cristo como Dios. Solo lo ven como un profeta, lo ven como un buen hombre que vivió en Nazaret, pero no lo reconocen como Dios. Y entonces ahí no hay nada, ahí la piedra angular no es Cristo Jesús. Y otros que todavía le suman que no creen que Jesús es Dios, y otros que no creen en el Espíritu Santo tampoco. Y entonces ahí hay un problema bien serio, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y no estamos hablando de 3 dioses, sino que es uno solo, pero en 3 funciones diferentes, distintas, en 3 operaciones importantes para poderle hablar a su creación, para poder trasladar el mensaje, para poder edificar a su creación. Entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir, hermano, que nosotros, yo me siento tan bendecido, hermano. Y siempre lo he dicho, que el Señor nos haya permitido ser ministrados, bendecidos, edificados a través de un ministerio apostólico. Oh, yo me siento pero bien bendecido, hermano. Porque hay muchos que no creen en los apóstoles. Y al no creer en los apóstoles, entonces no están fundamentados en la doctrina, como dice la Biblia. Aquí dice que nuestro fundamento debe ser apostólico y profético. Sin olvidarnos que el fundamento principal es Cristo Jesús. Pero entonces quiere decir que es necesaria la administración apostólica, la administración profética, evangelística, pastoral y magistral. Es necesaria la función pentagonal de los 5 ministerios. Ok, mire, Efesios 2:22, 2 versículos más abajo, dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez vemos la morada, una edificación, una construcción, ¿verdad? Un tipo de arquitectura.
Pero ahora aquí, primero vimos que el fundamento, ¿verdad? El fundamento es ministerial, es decir, apóstoles y profetas, pero la base fundamental, Cristo. Ahora aquí, edificados para morada de Dios en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Esa es otra cosa que debemos de tener, que no podemos prescindir de ella. Es necesario, hermano, el Espíritu de Dios en acción en tu vida y en mi vida, en mi casa, en tu casa, en mi familia, en tu familia, en la congregación es importantísimo. Por eso aquellos hermanos que dentro de las congregaciones el Señor los ha bendecido con el don de lenguas, con el don de profecía, profetice. Abra su boca sin temor, nada más escuche el mensaje, reciba la confirmación y profetice. No espere a que el otro profetice. Usted, si ha recibido el mensaje, abra su boca porque el Señor la va a llenar de sus palabras. Hermano, donde no hay profecía, hermano, hay un espíritu que es un espíritu terrible que está atacando el lugar. ¿Por qué? Hermano, es donde la langosta está empezando a llegar y a comerse ese mover las langostas. Por eso es de que Juan el Bautista, que era profeta, dice que él se comía las langostas, es decir, destruía ese espíritu, hermano, que impedía la profecía, que impedía el profetizar. Por eso, hermanos, amados del pueblo de Dios, del aposento alto y de los que nos están viendo, si antes tú profetizabas y ahora ya no profetizas, probablemente la langosta se ha comido la cosecha, esa cosecha que había en ti. Pero en el nombre de Jesús tenemos que reprender todo espíritu de langosta ahí que quiera comerse esa cosecha, y tú empiezas una vez más a buscar la comunión con Dios, Espíritu Santo. Ok, mire, Colosenses capítulo 2 y verso 7 dice, firmemente arraigados y edificados en Él. Entonces vemos el fundamento ministerial, voy a decir, la edificación de los 5 ministerios, la edificación del Espíritu Santo, y aquí la edificación de Cristo Jesús mismo en nosotros. La edificación de Cristo Jesús mismo en nosotros. Dice, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, mire, aquí nosotros tenemos que ver si nosotros estamos firmemente edificados. Recuérdese de que el fundamento no lo pusimos nosotros, el fundamento es Dios. Y el fundamento Dios puso también a los ministerios. Pero entonces ahora yo tengo que ver cómo estoy, cómo está mi mover, cómo estoy delante del Señor, mi comunión con Él. Si yo realmente tengo esos cimientos o no. Y 1 Pedro 2:5, que es el pasaje que estábamos leyendo, dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aquí ya le está hablando a la congregación. Aquí ya no lo estoy viendo de una manera individual como piedra viva, sino como piedras vivas. Es decir, le está hablando de una congregación completa. Debemos de ser edificados como casa espiritual, es decir, que todo aquel que entre, todo aquel que llegue a la congregación donde hay piedras vivas, hermano, lo que primero van a sentir es la presencia del Espíritu Santo. Por eso las piedras vivas tienen que ser atentas, amorosas, hermano, que salgan palabras de bendición, de exhortación, de sanidad, palabras que traigan paz al oyente. Si no, no es una piedra viva. Entonces no va a estar con las piedras vivas, va a estar con las piedras muertas. Y esas piedras lastiman, hay que tener cuidado. Esas, porque hermano, las piedras esas que raspan y puyen, hay que pasarlas por un proceso para que queden lisas. Recuérdese que las piedras que están en el río no siempre estaban así lisas. Cuando empezaba el río a correr y a fluir, va moviendo las piedras y se van golpeando unas con otras hasta que quedan lisas. Pero ese proceso debe ser difícil. Ese proceso es difícil. Entonces aquí vemos, hermanos, edificados en los 5 ministerios, edificados por el Espíritu Santo,
edificados por Cristo, edificados en la congregación. Entonces aquí ya yo no sé cómo estamos de tiempo, pero quiero hablarle. Entonces, como cabal estamos viendo ahora este pasaje, acompáñeme a Efesios capítulo 4 y verso 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí estamos viendo tiempos de restauración por medio de los 5 ministerios. Y fíjese que, pues, este pasaje lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos visto muchas veces, pero le puse acá en color rojo la palabra dio, porque quiero que lo entendamos. La palabra dio viene del griego didomi. Y esta palabra lo primero que significa es conceder, es decir, Dios concedió a algunos el ser apóstol, quiere decir que no son todos, solamente son algunos que han sido llamados, escogidos de antemano, que han sido preparados para esto. No piense usted que un apóstol se hace de la noche a la mañana, no. O cualquiera de los 5 ministerios, un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, no se hacen de la noche a la mañana, sino que ha habido un proceso de quizás llamados desde el vientre de sus madres y confirmado ya años atrás, antes de que empezara a operar en el llamado que Dios le dio. Conceder, confiar. Mire, esta es otra palabra bien interesante, porque dice, Dios le confió a algunos entonces el ser apóstoles. Quiere decir, hermano, mire, cómo me gusta esto. Porque, hermano, entonces, como que el Señor depositó su confianza en nosotros, Padre. Imagínense, yo no quiero defraudar la confianza del Señor. Que el Señor me ayude a que el aposento alto donde el Señor nos tiene pastoreando puedan ser edificados y que nosotros podamos hacer la labor que Dios quiere, para que cuando el Señor me pregunte ¿dónde están los del aposento? Aquí están todos, Señor, gracias, ninguno se perdió, aquí están todos, Señor, aquí estamos todos nosotros. Constituir es como un término legal, ¿verdad? Al cual Dios le otorgó, le dijo, bueno, a él, de una manera legal. Pero también dice, ¿sabe qué significa didomi? Tener misericordia. Quiere decir de que entonces digo, el Señor tuvo misericordia y algunos los puso como apóstoles, profetas, evangelistas. De eso soy yo, hermano. Mire, óigame bien, por favor, póngame mucha atención. Siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, pudiendo haber escogido mejores que yo, hermano. El Señor me escogió no porque hubiera sido apto, sino que dijo, este inútil lo voy a hacer útil, véngase para acá. Y el Señor empezó a trabajar en nuestra vida. Por eso es de que yo me siento tan bendecido, tan agradecido con el Señor, que no nos escogió por buenos, sino que quizás por malos, ¿verdad? Para cambiarnos en el proceso, para que después el Señor dijera, mire, esta piedra que estaba muerta, ahora es una piedra viva. Y está en mis manos. Mire, ¿sabe cómo también lo veo? Los collares de diamantes que tienen mucho valor. El Señor me vio a mí, una piedra cualquiera en el suelo, la agarró, la limpió y se la puso en su collar y dijo, y me está exhibiendo sin merecerlo, sin tener ningún valor. Aleluya, gracias, Señor. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Así me siento, y me siento agradecido por Dios, porque sé que el Señor, cuando yo veo para atrás, digo, Señor, cuando veo para adelante digo, Señor, me falta mucho, pero cuando veo para atrás digo, Señor, ya no soy quien antes era. Amén. O sea que en este tiempo presente le doy gracias al Señor, porque el Espíritu de Dios está trabajando en mí, y así como está trabajando en mí, estoy seguro que está trabajando también en tu vida. Pero el término que más me llamó la atención de didomi es poner un anillo en el dedo, poner un anillo. Y la expresión didomi en el griego, no un anillo cualquiera. Lo pone el diccionario como poner un anillo de compromiso, o poner un anillo como el que le dieron al hijo pródigo que regresó después de haber fallado. Fue restaurado, limpiado, vestido, recibido, y le pusieron anillo. Ay, hermano. Mire, el anillo significa muchas cosas, significa compromiso,
significa autoridad, significa responsabilidad. Hermano, el que nosotros andemos el anillo de matrimonio es una responsabilidad, es un compromiso de amor, es un pacto que no debemos de quebrantar. Amén. Ahora bien, fíjese que él le dio a algunos. Pero si seguimos en el verso siguiente, que sería el 12, dice, mire cómo dice el verso. El verso dice, a fin de capacitar a los santos, él dio a los 5 ministerios, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 3 cosas: capacitación, obra y edificación. A fin de capacitar, lo voy a leer una vez más, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, aquellos que hemos sido llamados a un ministerio Doma, el Señor nos ha capacitado para la obra, pero después también para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjese que aquí, por ejemplo, voy a explicarle la palabra capacitar. La palabra capacitar viene del griego catartismos. Y esta palabra lo que significa es mobiliario completo. Es decir, fíjese, cuando dice mobiliario completo es que no falta nada, pues. Está todo lo necesario. Yo no sé si a usted le ha tocado que llegar a un lugar, a una casa, a algún apartamento, y cuando usted entra no hay nada. Dice, bueno, ¿y ahora dónde voy a dormir? ¿O qué va a pasar? O quizás ha llegado a un lugar donde está todo amueblado y está toda la comida en la refri y todo, y dice usted, usted ya solo entra, no falta nada. Pues eso es lo que hace los 5 ministerios, dice, a fin de catartizar. Es decir, que no falta nada. Pero la palabra también catartismos significa perfeccionar. Que no falte nada, pero que también que lo que esté en perfección. Pastor, pero si somos imperfectos, ¿cómo podemos estar en perfección? Tiene razón. Pero si nosotros seguimos teniendo ese patrón mental, nunca vamos a llegar a la perfección. Porque si el Señor a nosotros nos dijo, sean santos, porque yo soy santo, siempre lo pensamos solamente de que nos está exhortando, nos está diciendo, ustedes deberían de ser santos, porque yo soy santo. Y claro, ese es un ángulo, pero el otro ángulo es, sean santos. Él está aseverando, él está confirmando, él está estipulando, sean santos, porque yo soy santo. Entonces la santidad de Dios está en nosotros. Ahora de nosotros depende caminar en ese proceso de santidad. Por eso le decía, conságrate hoy para llegar a la santidad mañana. Edificación, ¿vale? Se recuerda que dice que a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Oh, sí, la palabra, bueno, yo lo puse aquí en ese orden, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificación se dice oikodomé, y esta palabra significa arquitectura, es decir, estructura. Mire, entonces, quiere decir de que conforme se va edificando el cuerpo de Cristo, empieza a agarrar una estructura sólida. Porque lo primero que se ensambla es la estructura de adentro de un edificio y después se cubre con los materiales. Pero si la estructura no sirve, se caen los puentes, se caen los edificios. Hermano, las casas no aguantan un soplido del viento, un temblor no lo aguanta. ¿Por qué? Porque la estructura no estaba buena o no tenía piedras vivas. Pues, pensemos, no tenía el material adecuado. Hay quienes, por tratar de ahorrar, compran material de octava calidad y en el primer temblor se viene abajo todo. Ahora, la palabra obra en el griego ergón significa trabajar, esfuerzo, ocupación, acción, hechos. Y aquí la palabra que a mí me llama la atención es hechos. ¿Por qué? Le voy a decir por qué hechos. Porque de nada sirve
que tú y yo estemos siendo edificados como piedras vivas si mi actitud no cambia? De nada sirve que digas que eres cristiano si tus actitudes no son de cristianos. Mire, el domingo dije algo y lo he estado meditando y pensando. Dije, el Espíritu Santo nos ayuda a ser cristianos y no solo parecer cristianos. Espero que me haya entendido, porque muchos son cristianos no cristianos, porque sus obras, sus hechos los delatan, porque sus hechos no van de acuerdo a su llamamiento de hijo de Dios. Entonces, nuestros hechos, por eso fíjese que la vida de Jesucristo es en los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está plasmada la vida, el evangelio, la muerte, la misión, la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? El nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Pero es conocer a Cristo, pues, en los 4 evangelios. Y después de conocer a Jesús, el siguiente libro del Nuevo Testamento es Hechos. Hechos. Es decir, si yo conocí a Cristo Jesús, mis hechos van a ser conforme a Cristo Jesús. Ay, pastor, pero es que cómo cuesta ser de buen testimonio. Mire, qué difícil. Entonces no tienes comunión con Dios. ¿A poco, pastor? ¿A poco usted no falla? Bueno, eso ni a usted ni a mí nos interesa saber si usted o yo fallo. Yo me estoy consagrando delante de Dios y trato de que mis hechos vayan de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Nos estamos consagrando delante de Dios. Yo te exhorto, aposento alto, hermano, amigo que nos estás viendo, a que si has conocido a Cristo Jesús, que tus hechos lo demuestren, no tus palabras. Las palabras vendrían después. Porque cualquiera puede decir, si es que viera que yo soy un cristiano, pero de aquellos buenos consagrados, qué cristianazo soy, pastor. No, pero es que las palabras es bien fácil, los hechos. Si después de conocer a Cristo, tus hechos es lo que más va a predicar, lo que más va a evangelizar. Tus hechos es lo que más va a presentar a Jesús. Tus hechos es lo que más le va a llamar la atención a los que no conocen de Cristo. Tus hechos es lo que va a traer a otros para querer conocer a Jesús. Pero si tus hechos no van de acuerdo, estás siendo como un repelente contra los que no conocen de Cristo para que lo conozcan. Y entonces la cosa se pone bien seria. Porque el que pagó, el que murió, el que se sacrificó fue Él. Y Él no va a querer que nadie hable mal del Señor. Amén. O testifique mal de Él. Entonces, amados hermanos, nuestros hechos. Y esto nos lleva al siguiente versículo, el Efesios 4:13. Mire cómo venimos, hablando de cómo el Señor dio los 5 ministerios para capacitar la obra, para edificarla, el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde marca la operación de los 5 ministerios. Porque le decía al principio que hay muchos que dicen que el ministerio apostólico, el profético, no está en vigencia. Y aquí, según este verso, dice, ¿hasta cuándo están en vigencia? Dice, hasta que todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe, número 2, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, 3, a la medida de la estatura, a mí me gusta ponerlo aquí 4, y al otro, el número 5, la plenitud de Cristo, es decir, a la estatura, y el otro es la plenitud de Cristo. Hay quienes lo dividen en 4, a mí me gusta ponerlo en 5, porque hay que dar una medida, una estatura, y llegar a la plenitud de Cristo. Pero aquí la palabra clave es hasta. Si todavía no estuvieran en vigencia los 5 ministerios, no dijera hasta. Y cuando usted lo ve en el griego, esta palabra hasta, en el griego se dice mejri. Y esta palabra significa hasta el punto de. Fíjese, hasta el punto de.
Es decir, cuando ustedes, amadas hermanas de hogar, cuando usted pone a hervir la leche, llega hasta un punto de ebullición y usted rápido lo apaga, ¿verdad? Lo apaga porque ya está a punto, ¿verdad? Si usted no se da cuenta, se le rebalsa la leche, se le queman los frijoles, se le quema el pollo, se le quema la carne, todo, ¿verdad? Hasta el punto de. También significa hasta cierto punto, es decir, ¿en qué momento va a terminar? Hasta que llegue a cierto punto. ¿Cuál sería aquí? A la unidad de la fe. Ya le dije los 5 niveles. Pero el que más me llamó la atención aquí es, esta palabra significa, es un espacio de tiempo. Quiere decir que en un espacio de tiempo el Señor va a lograr, por medio del Espíritu Santo, usando a los 5 ministerios, que lleguemos a esa estatura que Dios quiere para poder ser arrebatados. Es que esa es la finalidad. Eso es al final lo que tú y yo anhelamos. Llegar a ser partícipes del arrebatamiento. Llegar a ser parte del arrebatamiento. Poder irnos con el Señor. Que nos logremos limpiar ahora con la sangre del Cordero de Dios para que estemos listos cuando Jesucristo venga en su parucía. Y no que la sangre del Cordero de Dios limpie al salir de la tribulación y de la gran tribulación, que son 2 tiempos diferentes. Que Dios nos auxilie, que Dios ayude a su pueblo, Señor, ayúdanos a los ministros, pastores, ovejas, a todos, que podamos estar hasta el punto de llegar a estar como tú quieres, que estemos listos y preparados. Entonces aquí podemos ver hasta qué. ¿Hasta qué? Quiere decir, hermano, que todavía están en función los 5 ministerios. Y eso es una gran bendición. Mire, si los cristianos, todos los cristianos, entendieran que los 5 ministerios son un regalo de Dios para la iglesia. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Amén, amén. Los 5 ministerios son un regalo de Dios para la iglesia. Y solamente es en un espacio de tiempo, porque después, ya en la eternidad, ya no va a haber esa función. Allá todos vamos a estar adorando al Señor, aleluya. Amén. Ay, ay, ay. Bueno, entonces hemos visto que en los tiempos de restauración, el Señor restaura Él mismo por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo y por los 5 ministerios. Bueno, entonces restaura de alguna forma, que fue lo que vimos hoy, ¿verdad? Restaura el Señor por medio de la comunión con el Espíritu Santo, restaura por medio de dejarnos ser edificados y por medio de la función ministerial, esa función preciosa de los 5 ministerios. Entonces quiero concluir con esto. Acompáñenme a leer Segunda de Crónicas 33:13. Le voy a leer la traducción del Nuevo Mundo. Mire, dice, y siguió orando a él, de modo que él se dejó rogar por él y oyó su petición de favor y lo restauró en Jerusalén a su gobernación real. Y Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Mire, a mí me llama la atención este verso porque una persona restaurada realmente ha aprendido a conocer a Dios. Solo aquel que se ha dejado restaurar, ha aprendido a conocer a Dios. Aquí vemos este rey cómo fue restaurado hacia la posición que tenía. Y dice, y Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque se dejó restaurar por él. Ahora bien, amados hermanos, el proceso de restauración no siempre es sencillo, fácil. Es difícil a veces el proceso de restauración. El que una persona entienda, el que alguien comprenda que necesita ser restaurado, no todos. Pero aquel que se deja restaurar ha aprendido a conocer al Dios verdadero. Y sabe que sin Él no se puede hacer nada. Entonces, yo le dejo ahí en la pantalla
el resumen, ¿verdad?, de los tiempos de restauración, cómo Dios tiene misericordia y Él mismo se involucra en la restauración por medio de su poderosa y preciosa palabra, por medio del Espíritu Santo y por medio de los 5 ministerios que están en vigencia hasta el día de hoy. Así es de que, amada iglesia, hermanos, amigos que nos ven, la pregunta sería, no si quiero ser restaurado, porque eso todos me van a decir que sí. La pregunta sería, ¿quiero ser restaurado según el orden de Dios? Ahí sí radica la verdadera pregunta. Porque muchos quieren dejarse de ser restaurados a su manera y no quieren dejar que Dios los restaure. Pero si tú quieres ser restaurado a la manera de Cristo, a la manera del Señor, yo te invito a que hagamos una oración, nosotros acá y ustedes allá, y que juntos le digamos: Señor, aquí estoy. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, tus hijos, necesitados de ti, necesitados de restauración, necesitados de llegar a ese nivel que tú quieres para nosotros. Sin tu auxilio, sin tu ayuda no podemos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, sensibles al llamado de tu Espíritu Santo, a consagrarnos. Ayúdanos, oh pracama brase y cambra shendere masoja. Por favor, Señor, mira a tu pueblo que ahí en sus hogares, en sus casas, donde quiera que estén, Señor, cada uno está proponiendo, disponiendo su corazón. Por favor, envía la fortaleza de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, dejarnos restaurar por ti, que podamos entender ese propósito, Señor. Que no seamos nosotros el impedimento para nuestra restauración, sino que más bien seamos, Señor, el facilitador de nuestra restauración por medio del Espíritu Santo. Como pastor, bendigo a tu pueblo, Señor, bendigo a los oyentes. Hasta donde llegue esta transmisión, que tu Santo Espíritu lleve vida, lleve restauración, lleve edificación, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. ¿Y por qué no le decimos al Señor con nuestra voz: oh sí, Señor? Hoy es tiempo de buscar su rostro. Oh, dile a Él, dile a Él. Hoy es tiempo de acercarnos. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro Hoy es tiempo, iglesia, amigo, hoy es tiempo. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Padre, te agradecemos por tu presencia en este lugar, en las casas, hasta donde ha llegado esta transmisión, Señor. Gracias, Señor. Que tu Santo Espíritu lleve y dé el crecimiento de esta semilla de tu palabra, conforme a tu gracia y conforme a tu bondad, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén y amén. Tengo una petición de oración. El pastor Josué Mendoza nos pidió que oráramos por él para que su rodilla sea sanada rápidamente. Así es de que confiamos en el poder de la oración. Hemos visto milagros, sanidades. Mire, me atrevo a decirlo porque lo hemos experimentado. Hemos visto sanidades de enfermedades incurables en el aposento alto.
Así es de que vamos a poner la vida de Josué Mendoza, del pastor Josué Mendoza, allá en Waconda, Illinois. Y le vamos a suplicar al Señor que ponga su mano de sanidad en su rodilla. Padre, te suplicamos que allá donde está el pastor Josué Mendoza, de Iglesia Aposento Alto Ágape, Señor, por favor, que su rodilla, los ligamentos de su rodilla, Señor, sean llevados a la normalidad, Señor, por favor. Que todo dolor desaparezca y que empiece su sanidad en el nombre de Jesús, conforme a la palabra escrita que dice que por tus llagas hemos sido curados y sanados, Señor. Te suplico, por favor, que pongas tu mano preciosa de sanidad en sus rodillas, en sus ligamentos, y glorifica tu nombre, que tu nombre sea glorificado. Para ti es todo el honor y toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que tal vez nunca habías escuchado acerca de los tiempos de restauración, pero que tú quieres para ti, para tu familia, esa oportunidad de poder ser bendecidos por Dios. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar una restauración preciosa en tu vida. Y de seguro tu familia también la va a experimentar. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Todos los días domingo a las 2:30 de la tarde tenemos nuestra reunión presencial. Así es de que te invitamos para este domingo que viene, que junto con tu familia te acerques al Aposento Alto. Invitamos a los hermanos de acá, de Evanston, de alrededor de Chicago, al Aposento Alto. Les invitamos para que se den cita este domingo a las 2:30 de la tarde. Y el día de mañana te invitamos a las 7:30 en nuestro servicio virtual, a nuestro altar familiar, para que juntos podamos ser edificados por una palabra que viene de Dios, de enfoque a la familia. Así es de que no me resta más que bendecir tu vida y recordarte las palabras del Señor Jesús que dicen: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Hasta mañana, primero Dios.